Gracias por continuar con nosotros. Y me lo había adelantado un poco, el congresista Gustavo Rondón nos acompaña el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, es catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería. Acá tengo un resumen de su currículum, no lo voy a expresar porque es enorme, solo diré que él es un especialista en infraestructura y tiene una publicación que es una campaña para lograr proyectos exitosos. Con el congresista Rondón hablábamos de tanto proyecto frustrado. El puente Chirina quería 4 etapas y no 7, el gasoducto que cuesta 10, 20 veces más. 19 proyectos exitosos. Acá tiene unas fotos, qué lástima que la cámara no pueda alcanzarme. Se ven puentes rotos, en fin, las veredas, las pistas hundidas, el desastre, pues el desastre que vemos en el país. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Usted debe tener experiencia en esto de la construcción. Usted también tiene la fe en que en el país se van a poder hacer proyectos a precio real, bien hechos. ¿Será posible alguna vez? ¿O sabe de algún proyecto que se ha hecho bien y a costo real? Sí hay. Deme un ejemplo, por favor, para no perder la fe. Fíjate, por ejemplo, fácilmente, digamos, la primera etapa de las redes de gas natural que se hicieron en Lima, los 95 primeros kilómetros, se cumplieron con plazos y costos. Y un proyecto muy complicado porque era la primera vez que se hacía red de gas natural en Lima y Callao. Pero era una obra privada. No, pues, no, privada, claro que sí hay cantidad de ejemplos. Claro. ¿No? La casa de cualquiera de nosotros, de nuestros padres. Sí. No, hablo del sector público. No, fíjate, yo te diría, Benjamín, muchas gracias más bien por la entrevista, te diré claramente de que es muy poco las obras públicas que cumplan con plazos y costos. Usted está pensando ahora en un ejemplo y no lo encuentra. No lo encuentro, pero sí te digo, por ejemplo, que en el caso de en la Municipalidad Provincial de Piura, se ha hecho un estudio de las obras del 2000 al 2004 y se han analizado como 700 obras, de las cuales el 70-80% no cumplen ni plazos ni costos. La diferencia se entiende que sí estarían dentro de los rangos normalmente aceptables a nivel mundial. ¿Cuál es el rango aceptable? Fíjate, lo que ocurre es lo siguiente, Benjamín. En nuestro país tenemos muchos problemas en todos los involucrados con el sector de la construcción e infraestructura. El problema central está de que nosotros hemos asumido que una obra pública que no cumple ni el plazo ni el costo es normal y eso evidentemente debe cambiar. Entonces, evidentemente ahora la pregunta es... O sea, perdón que lo corte, en el Perú la ingeniería ha dejado de ser hace años una técnica más o menos exacta y objetiva. Sí, lamentablemente hay que reconocerlo como ingeniero que soy y como profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, hay que reconocer eso. Ocurre que en la formación de muchas universidades públicas y privadas no se toca un rol tan básico como el siguiente. ¿Cuál es la misión del ingeniero? Se entiende que la misión del ingeniero es plantear soluciones a la población, se entiende que la misión del ingeniero es concretar esa idea en proyectos que sean beneficiosos, proyectos exitosos. Y se supone que el proyecto, el diseño del proyecto obedece a criterios objetivos, o sea, en este cimiento, un ejemplo burdo, va a entrar 1 tonelada de cemento. Por supuesto. Y 2 de piedras, y nada más, o sea, hay un criterio objetivo. Así es. Y eso cuesta 100 soles, y no, ¿por qué termina costando 1000? Claro, el problema está, ¿sabes qué, Benjamín? De que en nuestro país, lamentablemente, carecemos de muchas competencias y una de las competencias básicas que no se está aplicando en el Perú es lo que se llama la gestión de riesgos, la incertidumbre. Te lo digo de una manera muy clara. Cuando tienes tú un proyecto cualquiera, hay un cronograma que te dice el inicio y el fin. Lo dice, pero la pregunta es, ¿probabilidad 100%? En ningún caso hay probabilidad 100%. Cada actividad de un proyecto está sujeto a riesgos. Entonces, eso, lo que está pasando en el Perú, no se identifica en la preinversión ni en el expediente técnico. Cuando se hace la licitación de la obra, los riesgos tampoco están mencionados en el expediente técnico. No se incorporan. No se incorporan. Cuando se ejecuta la obra, como los riesgos no fueron identificados ni asignados al dueño, comienza a generar los impactos. Pero hay protocolos sobre los proyectos y en el caso del Perú el SNIP es súper estricto en la verificación, en el control. ¿No hay un protocolo que establezca que en los proyectos deben incorporarse los riesgos? No hay. Lamentablemente pero te digo que países sí. Por supuesto, Colombia lo tiene clarísimo, Benjamín. Mira, Colombia, para hacer un concurso de méritos, se hace una audiencia pública para identificar los riesgos y saber quiénes son los dueños de los riesgos. Cuando firma el contrato, el que hace el consultor, el estudio, ya sabe qué riesgo le toca. Cuando se hace la obra, se hace la audiencia pública de riesgos y cada involucrado, el propio Estado, el privado, sabe qué riesgo le toca.
Entonces quiere decir que las obras tienen un presupuesto de contingencia que acá en el Perú lamentablemente no se da. Y en el derecho es un tema trabajadísimo, la transferencia del riesgo se llama. Pero por supuesto. Si yo compro un carro en Lima y se me pierde en el camino, si se deteriora al momento de la entrega, si pacté en la entrega. Es decir, claro. Y llama la atención que en la ingeniería está generando un punto clave, crítico. Justamente, mira, antes de la entrevista ahora estaba conversando con el congresista Gustavo para, digamos, poder trabajar, porque le he entregado en mano también este documento y esto se ha entregado a todos los ministros, se ha entregado a todos los congresistas. Entonces, la propuesta del documento es implementar la gestión de riesgo con política pública en el Perú en la preinversión, en la licitación y concurso y en la ejecución. Ese tema, digamos, tratado y discutido a nivel de Congreso y generado como política pública, sí va a hacer que en toda obra se aplique eso. Se me ocurre que la transferencia del riesgo en el caso de un proyecto defectuoso debería trasladarse al proyectista. Pero por supuesto. Y eso nunca sucede en el Perú. ¿Y sabes qué cosa, Benjamín? No solo eso. Fíjate, en el Perú, a los amigos televidentes les voy a decir lo siguiente. Todos conocemos al gato, ¿no es cierto? Al animalito. Sí. ¿Qué hace cuando hace su necesidad el gato? Hace un huequito, hace su necesidad y lo tapa. ¿Quiere decir que los funcionarios peruanos son gatos? Yo creo que sí, me incluyo en ellos de repente. Entonces, ¿qué pasa? Mira, entonces, ¿qué nos está haciendo en el Perú? De que los casos exitosos o no exitosos no se documentan. No existe una base de datos nacional que permita que cuando se hace una forma... Yo soy profesor en la universidad. Suponte que yo enseñe a esos puentes que tú has visto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué fallaron el puente? ¿Por el diseño, la ejecución o la operación? Entonces, si yo soy profesor y tengo a mis alumnos de ingeniería que están haciendo el curso de puentes, ¿qué debería hacer yo? Que se consulte la base de datos nacional de todas las fallas para que los nuevos ingenieros no cometan esos errores. No solo eso. Es un feedback, una retroalimentación. Correcto. Que no funciona en el Perú en nada. No funciona. Entonces, pero no solo eso, Benjamín. Cuando se licita una obra, a los postores se le dice, señor, obligatoriamente consulte la base de datos. Y si usted comete un error de ese tipo, no le aceptamos ningún adicional, ninguna ampliación de plazo y usted asume todos esos riesgos. Es un muy buen punto. Y esa base de datos no existe. Pero ya estoy seguro que nuestros funcionarios públicos encontrarían la forma de sacarle la vuelta a esa norma. Lo que usted habla de retroalimentación es también cultural. Los ingleses, por ejemplo, los he visto alguna vez, hacen un evento de cualquier naturaleza. Una presentación de un grupo de música, patrocinado por ellos. Se presenta el grupo y al día siguiente, lo primero que hacen es una reunión para ver cómo salió la presentación. Pero por supuesto, lecciones ¿Qué aprendidas? falló? ¿Quién vino? ¿Fue puntual? ¿No fue puntual? ¿Estaba la luz? Todo lo primero. Pero por supuesto. Para no repetir el error. Así es. Entonces, como te digo, si tú trabajas si trabajamos como país, esa base de datos nacional, que le debería tocar a OCE que tenga esa base de datos nacional, obligatorio por ley que todos los consultores, todos los ejecutores consulten la base de datos y de esa manera el Perú no pierde. O una cuestión cultural, ¿no? Se me ocurre en los centros educativos, los docentes, como bueno, yo también soy docente y casi siempre lo hago, se aplica un examen y en la siguiente clase lo primero es saber en qué fallaste en el examen. Pero por supuesto. Resolvamos el examen, en qué fallaron. Así es. Para no repetir el error. Y a los chicos decirles, yo les digo a mis hijos, siempre les he dicho, si fallaste en algo, la cosa es que no vuelvas a fallar en lo mismo. O sea, todos cometemos errores, por supuesto. No repetirlos. Y lo que en cambio nosotros estamos repitiendo y repitiendo errores, como política pública. Así es. Fíjate, entonces, claro, eso debe ser así. Ahora, es más, mira, pero dentro de esto es una pena que en la investigación que yo hice de los informes de la Contraloría General de la República, en las solicitudes adicionales que ellos se presentan, que, digamos, procesan... ¿Ha hecho usted un estudio sobre los informes de Contraloría? Sí. Por favor, vamos a hablar de eso, hagamos una pausa. Permítame, regresamos luego a la pausa. Muy bien, continuamos con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, es un especialista en obras públicas, en infraestructura, y se ha especializado más en un tema que es importantísimo para el país y que nos preocupa a todos, la ejecución de las obras públicas, específicamente la deficiente o la nula gestión o previsión de los riesgos de las obras públicas. En el bloque anterior, en el segmento anterior, él nos refería que había hecho un estudio de los informes de Contraloría. ¿Qué pasa con Contraloría? Digamos que presupuestamos una obra en 100 soles. Si después yo necesito 20 soles más, o sea, cuando supero el 15%, Contraloría me dice a ver por qué. O sea, revisa el expediente.
El ingeniero Gómez Sánchez ha revisado esos expedientes, una base de datos amplísima, y ha encontrado que esas ampliaciones presupuestales son porque o el expediente técnico se hizo mal, que es la mayoría de los casos, es decir, error de ingeniería en la elaboración del proyecto, y la segunda causa es que hubo imprevisión o se presentaron hechos imprevisibles, que tampoco debería haber hechos imprevisibles, claro, ingeniero. Así es. ¿O estoy mal? No, fíjate, Benjamín, los hechos imprevisibles se dan en las obras, lo que pasa es que hay que detectarlos antes, de tal manera que ante un hecho imprevisible, que es una incertidumbre, tú tienes que tener un plan de respuesta adecuado. Cuando la probabilidad de ese hecho se da y se genera en concreto, la respuesta tiene que darse. Entonces es una manera de mitigar el riesgo con estrategias. O lo aceptas, o lo mitigas, o lo transfieres, como tú bien lo decías. Voy a poner un ejemplo burdo. Si vas a hacer una carretera en la sierra, no la vas a hacer en temporada de lluvias. Por supuesto, evidentemente. Porque sé que llueve, se va a paralizar y que se vaya subrasante y todo. Así es, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero debe haber poquísimos hechos imprevisibles. Sé que los brasileños, que tienen una experiencia enorme en corrupción y en buscarle las 5 pies al gato, se amparan mucho o consideran muchos hechos imprevisibles en geología. Claro. Cuando hubo el proyecto de Olmos, me parece que no, había una falla geológica que no estaba prevista. Cuando ellos habían hecho el estudio, era una falla previsible. Mira, en otros sistemas, en otros países, digamos, ¿este nivel de imprevisibilidad es alto, es medio? ¿Qué porcentaje abarca? Los hechos imprevisibles es, por decir un ejemplo, los riesgos son a los proyectos como la huella digital es al ser humano, o sea, no hay proyectos sin riesgo. Pero lo que sí te voy a decir lo siguiente, en el tema de lo que es riesgos hay un caso muy concreto que es la línea de Metro 2, que está en pleno proceso ahora. Claro, ¿qué ocurre? De acuerdo a la información que manejó Proinversión y la información pública, el único riesgo que asume el Estado peruano es el riesgo geotécnico. Sí, pero la línea de Metro 2 es 100% subterránea. Entonces, por lo tanto, quiere decir que el riesgo más probable que se da en las obras es geotécnico, y eso lo asume el Estado. Esos brasileños pues son especialistas, por eso te digo experiencia alucinante. Por eso te digo de que esa obra, digamos, va a costar mucho más de lo previsto. Claro, mucho más. El túnel ese que están haciendo en Lima, por debajo del RIMAC, exactamente igual, el riesgo geotécnico. Y eso le sucedió en Olmos. Por supuesto. Que igual, 75 millones, sacaron una arena, se han hecho pagar con tierras. Son unas joyas. Y Contraloría no sabe esto, no tiene especialistas, debe saberlo. Lo sabe, pero lo que pasa es que al no existir un marco legal, una política pública que la gestión de riesgos se aplique en el ciclo de vida del proyecto, evidentemente no puede hacerlo, ¿me entiendes? Y además porque la ley de control interno de la Contraloría tiene un artículo que está en stand-by por un decreto de urgencia que debería ser ya eliminado, y de esa manera la... ¿Cuál es ese artículo? Es un decreto que está ligado justamente a la parte de gestión de riesgo dentro de la ley de control interno. Yo te lo voy a pasar por correo. Caramba. Sí. Fue decretado esa ley de control interno en el gobierno de Alejandro Toledo, y luego en el gobierno de Alan García ese artículo lo dejaron en suspenso. Pero hay una explicación también, fíjate. El tema está de que la cultura de gerencia de proyectos de las entidades públicas es bajo. Tú te das cuenta que las obras se tienen que mejorarse, las competencias, la formación. Pero dentro de esto quiero resaltar, estimado Benjamín, el rol de los ingenieros. Es fundamental un cambio radical en la formación de la ingeniería, es decir, por competencias. Fíjate, un ingeniero plantea una idea, genera el proyecto, el expediente técnico, y tiene que tener igual competencia para gestionarlo y lograr proyectos exitosos. Entonces, eso hay que cambiar en nuestro país, la formación. Ya en la formación misma del ingeniero. Así es. La ingeniero que sale, los ingenieros que están trabajando, aplicando la base de datos nacional, y todo el empresario privado. O sea, el empresario privado tiene que reconocer que muchas veces gana una licitación con un expediente tan mal hecho que cualquier cosa que reclame, el servidor público no puede hacer nada. Le tiene que aceptar los adicionales, las ampliaciones de plazo y más adelante los arbitrajes, que son cada vez más... los arbitrajes también, otro. Es decir, cómo se ha ido configurando este sistema de corrupción, cómo se ha sofisticado tanto. Exactamente. Un gobierno que deja en suspenso una ley, obras que salen, el Estado que asume los riesgos geotécnicos. Así es. Es decir, proyectos que se hacen dejando cantidad de ventanas abiertas para las adendas. Por supuesto. Contratos que se firman sometiendo a arbitraje cuestiones de las adendas. Claro. Es decir, pobre Estado peruano, en manos de quién estamos, en una gavilla de ladrones. Es difícil, digamos, este es un trabajo holístico, sistémico, muy grande. Y quiero comentar acá un hecho muy importante, Benjamín. El CAEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales, está sacando una maestría que se llama Maestría de Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura.
Es la única maestría en el país y en el continente. Entonces ya se va a sacar gente, ingenieros, licenciados en administración pública, todas las especialidades, con esas competencias que se necesitan para lograr el cambio del manejo de la obra pública en nuestro país. Pero que no se modifique, como usted dice, la base legal, se copia la de Colombia, se copian tantas leyes, la de Colombia o cualquier país vecino en que funciona mejor. Por supuesto, por supuesto. Todos los riesgos los asume el Estado peruano, todos. Claro, porque al no ser detectado a tiempo y no asignado y transferido. Cuando uno, vuelve al ejemplo de la edificación de la casa, cuando uno contrata una obra a todo costo y le dice, ya, pero tú te encargas, tú me la entregas la casa en casco gris. Claro, ¿no? Así es. O sea, si tú asumes los demás riesgos, si se volteó el camión, si hubo escasez de acero, lo que diablos pase. Así es. En cambio, cuando contrata el Estado, tú me entregas la casa en casco gris, viene el contratista y dice, subió el acero, subió tal, subió tal. Por ejemplo, te comento el caso, yo estuve en la supervisión del proyecto Alto Piura. Ese proyecto se hizo la galería, porque el túnel es de 13 kilómetros. La galería que tiene 200 metros, al final el costo fue 47.3% mayor y los plazos mayor, pero en 200 metros. ¿Por qué? Porque se encontró rocas diferentes a las especificadas en el estudio, lo cual pues evidentemente es un asunto, entre comillas, en túneles normal. Por esa razón que a mí me preocupa sobremanera que en la línea de Metro 2 el riesgo geotécnico lo tenga que asumir el Estado. Pero la geología ha mejorado tanto, yo tuve oportunidad de conocer más o menos de cerca la primera etapa del proyecto MAGE, se había un geólogo italiano, me acuerdo, casi lo que decía el tipo se iba a encontrar. Por supuesto. Entonces no es que no hay conocimiento, no hay ciencia para eso. Y ahora con las nuevas tecnologías, los sonares de tierra, los equipos de excavación ahora están prospectando. Está muy claro. Así es. En la convención minera hoy día se está viendo unos equipos impresionantes.